Muy buenas noches, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario. Seguimos aprendiendo sobre el Catecismo Mayor de San Pío X. Hoy, 4 de noviembre, rezamos el Santo Rosario y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiteor Dei Omnipotente, Beata Maria Semper Virginem, Beato Micael Arcangelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro and Pablo, in nomine Sanctis, que peccate nobis cogitione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Micael Arcangelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro and Pablo, in nomine Sanctis, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amén. En la profesión de fe de todo cristiano decimos: creo en Deum Pater omnipotente, creatore celi et terra, et Iesum Filium Iesus unicum, Dominum nostrum, quo concepte Spiritus Sancto, natus est Maria Virginem, passus Poncio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit de mortus, ascendit in cielo, sed ad destra Dei Patris omnipotentes, indeventurus se judicare vivos et mortus. Creo en Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, Santorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Evitat Aeternam. Amén. El primer Padre Nuestro que dirigimos hoy en esta noche es por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma y por todas las intenciones del Papado y de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria al Padre, Filio y Espíritu Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Ofrecemos este santo misterio en unión con todas las misas celebradas en el mundo entero, en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima de su perpetua virginidad, y en reparación a todas las blasfemias que se omitan en contra de la Santa Fe Católica Apostólica Romana, contra la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy, de siempre, la misa de los santos. También lo ofrecemos en reparación, en perdón de todas nuestras deudas, los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos como son la sodomía, el aborto, el asesinato deliberado, la eutanasia, modernismo, feminismo, el comunismo, ateísmo, pedofilia, adicciones, esclavismo, de todo, en reparación a todos los pecados de modestia del vestir, pecados en contra de la santidad de la familia, los pecados en contra de los matrimonios y la santidad de ellos, y en reparación a todos los pecados en contra de la pureza, la inocencia y la castidad. También lo ofrecemos por la paciencia de nuestras tribulaciones, por la salud de cada uno de ustedes, familia, sobre todo los enfermos, especialmente los que están en una enfermedad grave y terminal, nuestros familiares, conocidos y los que nos conocen, por los moribundos, que Dios les otorgue la salud del alma y la del cuerpo conforme a su santa voluntad. Y también lo ofrecemos por el descanso eterno de nuestros seres queridos y conocidos que ya partieron de este mundo, especialmente las almas del purgatorio, las más necesitadas de nuestras oraciones, que descansen en paz y luzca para ellos la luz perpetua. Amén. También lo ofrecemos por la conversión del mundo entero, de nuestros gobernantes y futuros líderes de gobierno, que recuerden que todo poder proviene de Dios y a Él le corresponde. La conversión de todos los católicos, judíos, herejes, cismáticos, masónicos, comunistas, ateos, todo quien se dice cristiano, que todos volvamos a la sagrada tradición y que en todos los lugares del mundo entero, especialmente en Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional. También lo pedimos por la conversión, la santidad, la pureza, la castidad y la unidad de nuestras familias, sobre todo esos matrimonios que están en crisis, el matrimonio de Jimena, el matrimonio de Jesse y de Carla, el futuro matrimonio de Berman,
el matrimonio de todas las personas, las familias que están siendo sacudidas, por los jóvenes, los niños, por los que conocemos y conoceremos y nos conocen. También lo ofrecemos por la santidad, la conversión, la salvación del alma del Papa Francisco y los futuros papas de la Iglesia Católica, por los cardenales, los obispos, sacerdotes, para que vuelvan a la tradición, al magisterio, doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos y evangelio. Que todo mundo vuelva a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos, y por todas sus intenciones que tienen en su corazón o dejan escritas en el chat. También en especial voy a pedir por mi amiga Holly, que tristemente las batallas que ha tenido en la vida ha tenido la decisión de irse para el lado oscuro. Quien tenga oídos que entienda, y pedimos la liberación de ella, de su alma, para que Dios la ayude y la sane, y por el descanso eterno de su mamá, y también para que esta familia que tiene a sus hijos, que estas mujeres que tienen a sus hijos se conviertan a Dios. Y así, todo eso lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está sobre todo nombre, y reclamamos a todas las almas a Dios. Así comenzamos hoy, 4 de noviembre, el rezo del Santo Rosario y aprendiendo a la misma vez el Catecismo Mayor de San Pío X. Primer misterio gozoso: se contempla la Anunciación a la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo de Dios, y se pide la humildad. Estamos en la... lo puse mal, permítame un segundo, que ya lo puse mal yo. No. Ok, aquí estamos. Ok, estamos en el Catecismo Mayor de San Pío X, que nos quedamos el viernes en los mandamientos de la Santa Iglesia. Entonces entramos ya a la cuarta parte de los sacramentos, en el capítulo primero de los sacramentos en general. Primera parte, la naturaleza de los sacramentos. Pregunta 518. ¿De qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana? En la cuarta parte de la doctrina cristiana se trata de los sacramentos. Pregunta 519. ¿Qué se entiende por la palabra sacramento? Por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia instituido por el mismo nuestro Señor Jesucristo para santificar nuestras almas. Pregunta 520. ¿Por qué llamáis a los sacramentos señales sensibles y eficaces de gracia? Llamó a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia, porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas. Pregunta 521. Explicadme con un ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la gracia. En el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y las palabras «Yo te bautizo», esto es, «Yo te lavo», en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma, porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado el alma. Pregunta número 522. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación o santo crisma, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Hacemos reparación por las veces que nosotros
hemos faltado a alguno de los sacramentos y pedimos también la conversión de todas esas familias, sobre todo de nuestros familiares, que no han llevado a sus hijos a los benditos sacramentos. Por Rocío Márquez. Pater noster, quaes in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pan nostrum quotidiano da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper in saecula saeculorum. Amen. Segundo misterio gozoso, se contempla la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel y se pide la gracia del amor al prójimo que proviene de Dios. Seguimos con la parte cuarta de los sacramentos, capítulo primero de los sacramentos en general. Estamos en la primera parte, la naturaleza de los sacramentos, y estamos en la pregunta 523. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? Para un sacramento se requieren la materia, la forma y el ministro y el sujeto. El ministro ha de tener intención de hacer lo que hace la Iglesia. Pregunta 524. ¿Qué es la materia del sacramento? La materia del sacramento es la cosa sensible que para él se emplea, como por ejemplo el agua natural en el bautismo, el oleo y el bálsamo en la confirmación. Pregunta 525. ¿Qué es la forma del sacramento? La forma del sacramento son las palabras para hacerlo se prefieren. Pregunta 526. ¿Quién es el ministro del sacramento? El ministro del sacramento es la persona que hace o que confiere el sacramento. ¿Quién es el sujeto en el sacramento? El sujeto en el sacramento es la persona que recibe. Que lo recibe. Pregunta 527.
A ver, vamos en la 527. Va, ese es el tercer misterio ya. Ok. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum, o pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et diviti nobis de vita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nun et semper in saecula saeculorum. Amén. Tercer misterio gozoso. Se contempla la natividad de nuestro Señor Jesucristo en el pesebre y se pide la gracia, el amor a la pobreza y el desprendimiento de todas las riquezas de este mundo. Seguimos en el tercer misterio y vamos a la segunda parte. Déjame pongo permítame. Estamos en la segunda parte del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. Pregunta 527. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. Pregunta 528. ¿De cuántas maneras es la gracia? La gracia es de dos maneras. Gracia santificante, que se llama también habitual, y gracia actual. Pregunta 529. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un don sobrenatural, inherente a nuestra alma, que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Pregunta 530.
¿De cuántas maneras es la gracia santificante? La gracia santificante es de dos maneras, gracia primera y gracia segunda. ¿Cuál es la gracia primera? La gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. Pregunta 532. ¿Cuál es la gracia segunda? La gracia segunda es un aumento de la gracia primera. Pregunta 533. ¿Qué es la gracia actual? Gracia actual es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. Pedimos esa bendita gracia actual, ¿verdad? La gracia, el estado de gracia y permanecer en la gracia actual para que poder alejarnos del mal y poder cumplir con Dios y la voluntad y renovar cada día el desapego a las pasiones, el desapego a este mundo y seguir renovando ese fiat, ese hágase en mí según su palabra, ese yo te amo, Señor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nun et semper en saecula saeculorum. Amén. Cuarto misterio gozoso. Se contempla la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Pedimos la gracia y la obediencia a Dios. Pregunta 534. ¿Podemos resistir a la gracia de Dios? Sí, Señor.
podemos resistir a la gracia de Dios porque no destruye nuestro libre albedrío. Pregunta 535. ¿Podemos con nuestras solas fuerzas hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia de Dios, no podemos, con solas nuestras fuerzas, hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. 536. ¿Cómo nos comunica Dios la gracia? Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los santos sacramentos. Pregunta 537. ¿Confieren los sacramentos otra gracia además de la santificante? Los sacramentos, además de la gracia santificante, confieren también la gracia sacramental. Y entramos a la pregunta 538. ¿Qué es esa gracia sacramental? La gracia sacramental consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo oportuno las gracias actuales necesarias para cumplir las obligaciones que impone. Así, cuando fuimos bautizados, recibimos el derecho de tener las gracias para vivir cristianamente. Pregunta 539. ¿Los sacramentos dan siempre la gracia a quien los recibe? Los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. Y entramos a la pregunta 540. ¿Quién ha dado a los sacramentos la virtud de conferir la gracia? La virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia se la ha dado Jesucristo con su pasión y muerte. Pregunta 541. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Los sacramentos que confieren la primera gracia santificante que nos hace amigos de Dios son el bautismo y la penitencia. Pregunta 542. ¿Cómo se llaman por esta razón estos dos sacramentos? Estos dos sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón sacramentos de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. ¿Sí? Pregunta 543. ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee? Los sacramentos que aumentan la gracia en la que la posee son los otros 5, a saber, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado, matrimonio, los cuales confieren a la gracia segunda. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et viti nobis de vita nostra, sicut in nos de vitibus de vitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Estamos en el cuarto misterio, donde se contempla la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Pedimos la gracia y la obediencia a Dios. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in un principio, nun et semper in saecula saeculorum. Amen. Maria, Mater de gratia, Mater misericordia. Tu nos haces proteger en hora mortis suscipeche. Quinto misterio gozoso. Se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo de entre los doctores y se pide buscar a Dios, la gracia y el deseo de buscar a Dios y hacer su santa voluntad. Así llegamos en la pregunta 544 de esta cuarta parte de los sacramentos. Estamos en el capítulo primero de los sacramentos en general. En la segunda parte del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. Seguimos, pregunta 544. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos, a saber, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal. Esto es, ya vivos a la gracia santificante. Pregunta 545. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios comete pecado grave de sacrilegio. Mira que hago una pausa en esto. Ahorita tristemente en mi familia pasó algo similar. El sacerdote que estaba preparando a una de mis hermanas para casarse le dijo que no se casara, que no se confesara. Y ella le dijo que sí, que tenía que confesarse para antes de recibir el matrimonio. Y el disque sacerdote, entre comillas, le dijo que no era necesario. Y cuando fue el matrimonio de ellos, ella no comulgó, y mucho menos él comulgó, porque para ese tiempo él era no creyente. Ahorita, por gracia de Dios, ya el muchacho, mi cuñado, ya se formó en la fe y ya es católico, por gracia de Dios. Pero en ese tiempo mi hermana, tristemente, el sacerdote que, entre comillas, ese lobo vestido de oveja, la dejó que fuera así. Y fíjate que es un pecado grave,
tienes que confesarte antes de recibir cualquiera de estos sacramentos de vivos. Entonces tienes que estar en estado de gracia para poderlo recibir. La confirmación, la Eucaristía, por eso es muy importante también de confesarnos y antes de comulgar, confesarnos y cumplir la penitencia antes de comulgar, porque si comulgamos en pecado mortal, comulgamos nuestra propia condenación. Seguimos con la pregunta 546, Walter. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Los sacramentos más necesarios para podernos salvar son dos, el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario para todos y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después de recibir el bautismo. Pregunta 547. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? El más excelente de todos los sacramentos es la Eucaristía, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. Así entramos a la tercera parte del carácter que imprimen algunos sacramentos. Pregunta 548. ¿Qué sacramentos pueden recibirse solo una vez? Los sacramentos que pueden recibirse una sola vez son tres: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. ¿Por qué los tres sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sagrado pueden recibirse solamente una vez? Los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, solo pueden recibirse una vez porque cada uno de ellos imprime carácter. Pregunta 550. ¿Qué es el carácter que cada uno de los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprimen en el alma? El carácter que cada uno de estos tres sacramentos, bautismo, confirmación, orden sagrado, imprimen en el alma es una señal espiritual que no se borra jamás. Aunque hay muchos de los que eran católicos y dicen que ya no son católicos y se van y se bautizan en otro lado, o ahorita sacaron esa estúpida moda de que hasta los satánicos, ¿sabe qué rayos hacen para que supuestamente dejen de ser bautizados, dejen de ser católicos? Esa es una estupidez, es una tontería. El bautismo y estos sacramentos se quedan impregnados en el alma y jamás se borran. Pregunta 551. ¿De qué sirve el carácter que imprimen en el alma estos tres sacramentos? El carácter que imprimen en el alma estos tres sacramentos sirve de señal o contraseña para marcarnos en el bautismo como miembros de Jesucristo, en la confirmación como sus soldados de Cristo y en el orden sagrado como sus ministros. Y en este quinto misterio, donde se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo, pedimos poder tener la gracia de volver a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Así es que no se dejen, de verdad, ¿de qué se trató el Evangelio de ayer? De la misma barca, cómo llegaron las olas hasta dentro de la barca. La barca es la Santa Iglesia, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nuestro Señor Jesucristo está ahí. Ahorita, tristemente, estamos viendo, ¿verdad?, en este tiempo que tal vez nuestro Señor Jesucristo está dormido. Y es justo y necesario de ir a despertarlo, claro que sí, pero no perdamos la fe. No perdamos la fe. Y aún así las olas ya están adentro de la iglesia, con esos lobos vestidos de oveja, con esas, ¿cómo se dice?, perversiones que están adentro de la iglesia, que esa gente mala quiere confundir a tanta oveja. No lo dejemos. Recordemos que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana solamente hay una, y la barca de San Pedro solamente hay una. Entonces, fuera de la iglesia, fuera de la barca de San Pedro, ¿a dónde más iremos? Dime, como dice San Pedro, ¿a dónde más iremos si tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Entonces, no nos dejemos agroviar, no perdamos la fe, al contrario, sigamos firmes en la fe y recordemos que
quien pilotea y quien es el dueño de la barca es nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, como dice la sagrada palabra de Dios, solamente basta con que nuestro Señor Jesucristo diga una palabra y pare todo esto. Pero tenemos que ser como el fuego, como el oro es purificado en el fuego. Así nosotros estamos siendo purificados en este momento. Así es que tú decides de qué lado estar. Quedarte con lo que más te gusta, quedarte en la iglesia donde te dan por palmaditas para que todo está bien y te quieren calmar tu conciencia, te quieren dormir tu conciencia y te quieren palmar como tú quieres, o simplemente quedarte en la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy, de siempre, y quedarte con un buen sacerdote donde donde condene el pecado y donde mire la salvación de tu alma. Pues recordamos que para eso están los sacerdotes, para la salvación de las almas, no para que se vayan al infierno, ¿verdad? Sino para salvar las almas. Entonces, ese es también nuestro deber como cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Y fuera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fuera de sus sacramentos, doctrina, magisterio, evangelio, no hay salvación. Así es que permanezcamos firmes. Pater noster, quae in celi, sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et debiti nobis de vita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas en tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Adonai dice que por el Padre Pedro, que está delicado de salud, para que Dios pueda ayudarlo en sus intenciones y necesidades, en su salud y en su santidad. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gratia, Madre de misericordia. Tu nos haces protegim nora mortis suscipeci. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos agien infernis, perse in celum omnes animas, traserte eneas con misericordia tua. Maxima indigens. Amén.
Requiem aeternam dona eis Domini. En luz perpetua lucharéis. Descansen en paz. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío, en vos espero. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. Oración a Cristo Rey por la patria, Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones. Dios que todo lo creaste, lo redimiste, se has hecho nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Señor, cristianos hemos nacido, cristianos queremos ser. Nuestra patria es historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada ciega, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, Reina nuestra, conductora, vencedora de la lucha al final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería, aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guardan a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea el traidor. Antes bien, líbranos de todo. Antes prepáranos y danos del triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna junto a los que lucharon por ti. Amén. Salve Regina, Mater Misericordia, vida dulce espes nostra salve. A ti clamamos, exulis Filii Heaven, a ti suspiramos, gementes e flentes, in lacrimam vale. Ea ergo abogada nostra, y los tuos misericordes oculos a nos converten. E Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce Virgo María. Ora pro nobis santa Dei genitrix. Undigni efficamur in promissionibus Christi. Amén. De profundis. Desde lo más profundo te llamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos atiendan a las voces de mis súplicas. Si las culpas consideras, Señor, Señor, ¿quién resistirá? Porque hay gracia en ti y por tu ley te busco, Señor. Mi alma guarda en sus palabras. Espera mi alma en el Señor. Más que los centinelas a la aurora. Aguarda Israel a Yahvé. Porque en el Señor hay misericordia y en él habita la total redención. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento, el altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, que es Madre de Dios, Señora y abogada nuestra, que fue concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser. Amén. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento, el altar, y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento, el altar, y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento, el altar, y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Ave María Purísima. Sin el ave original y concepta. Ave María Purísima. Sin el ave original y concepta. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Solo la Santísima Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tuviste a nosotros una partes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí rezamos a San Miguel Arcángel ya? ¿No? Santo Micael Arcángelo, deféndenos sin prelio, contra liquitiam incidas diaboli esto presidio. Imperiti Deus supplices te precamur, tuque principe milicia celestis, Satana maliosco spiritus malignos, cuya perdición en animarum, pervagantum in mundo, divina virtud en inferno de luz. Amén. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne,
Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Guerra, guerra contra Lucifer. Así es que, bajo la Santísima Virgen María, en su amparo nos acogemos, ¿verdad? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Christus vinces, Christus reinat, Christus imperiat, Christus vinces, Christus reinat, Christus imperiat, Christus vinces, Christus reinat, Christus imperiat. Que viva Cristo Rey, viva María Santísima. Muchísimas gracias por haber estado rezando con nosotros el día de hoy. Así damos el comienzo a lo que es los sacramentos. Mañana, primero Dios, empezamos con el sacramento del bautismo. Y de antemano, muchísimas gracias por todo. Y les pido una disculpa porque ahí en mi perfil van a mirar en mis videos que puse muchos videos así en cortos, solamente poquitos cortos. No me dejó bajar todo el video de los mandamientos de la Santa Iglesia. El que dijimos el viernes, no me dejó bajar el video, no sé por qué. Batallé bastante solamente en bajarlo por pedazos, pero ni modo, pues ya, es lo que es. Ya lo subí como quiera y pues ojalá y así puedan aprender, y si no, pues como quiera pueden agarrar el Catecismo Mayor de San Pío X y leerlo también ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. En manos de Dios encomendamos nuestro espíritu, nuestras familias y nuestras necesidades. Marcela, tú ya sé que estás en Colombia, de verdad sigue animada. Dios te bendiga, Dios te santifique, estás yendo por el buen camino, que es acercarte a la tradición. Sé que y mira, tanto arriesgas. Esta muchacha, Marcela, perdón que lo diga, pero viaja 3 horas para ir a la misa tradicional. Así es que, ¿cuál es nuestra excusa? A ver, dime, ¿cuál es nuestra excusa? No hay ninguna excusa, simplemente es falta de amor a la misa tradicional. Así es que, qué bendición que tienes. La misa tradicional sigue firme en la tradición, en el magisterio, doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos. Y viva Cristo Rey. Reza mucho por mí, Marcela. Dios te bendiga y estamos en contacto. Viva Cristo Rey a todos. Buenas noches a todos. Reza mucho por mí, Marcela. Dios te bendiga y estamos en contacto. Viva Cristo Rey a todos. Buenas noches a todos. Reza mucho por mí, Marcela. Dios te bendiga y estamos en contacto. Viva Cristo Rey a todos. Buenas noches a todos. Reza mucho por mí, Marcela. Dios te bendiga y estamos en contacto. Viva Cristo Rey a todos. Buenas noches a todos.